Muy buenos días, mi nombre es Juan José Zamora Gómez. Hoy vamos a conocer lo que es un osciloscopio, para qué funciona, cuáles son sus características, el precio de algunos y vamos a ver también algún video donde podremos ver cómo es su funcionamiento. Primero vamos a comenzar viendo qué es un osciloscopio. Un osciloscopio es un aparato que basa su funcionamiento en alta sensibilidad que tiende a la tensión, por lo que se podría entender como un voltímetro de alta impedancia. Es capaz de analizar con mucha precisión cualquier fenómeno que podamos transformar mediante un transductor de tensión eléctrica. ¿Qué quiere decir este aparato? Aquí tenemos una imagen y ahí podemos ver, en la misma definición nos dice, es un aparato que nos permite conocer, nos permite entender un poco el voltaje a través de las ondas senoidales que podemos ver aquí en esta parte. Más adelante vamos a ver todo esto, un poco cómo funciona. Y al final de cuentas, mediante el transductor, es el que tiene aquella sensibilidad de transformar las ondas y permite verlas a través de una pantalla. En este caso, cuando se tiene un osciloscopio digital. También tenemos otro análogo que vamos a ver también más adelante un poquito cómo funciona. Entonces, este osciloscopio nos va a permitir ver los voltajes que existen desde los más mínimos, por ejemplo, desde los pequeños choques eléctricos que hay en las neuronas, a lo mejor hasta una torre de alta tensión nos va a permitir, bueno, también dependiendo del tipo de osciloscopio que se necesite, ¿verdad? Vamos a ver que tiene una gama muy amplia de, de funcionamientos en diferentes tipos de industrias. También lo vamos a ver más adelante. Me parece un aparato muy interesante, que es muy necesario, es muy caro, pero también nos permite hacer muchas cosas, conocer muchos voltajes que son muy necesarios en algunas ocasiones. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Como pudimos ver en la diapositiva anterior, en la imagen del osciloscopio se nos presentaban unas ondas senoidales. Aquí vamos a tener en nuestros dispositivos, vamos a tener nuestros ejes cartesianos en Y y en X. En el eje Y nos va a permitir visualizar el voltaje. En el eje de las X vamos a tener lo que es el tiempo, nos va a representar el tiempo. Aquí ya tenemos el tiempo, puede ser este periodo de frecuencias, y tenemos nuestro voltaje. En general, existen dos tipos de osciloscopios. Tenemos el analógico. Estos trabajan directamente con la señal aplicada. Esta, una vez amplificada, desvía un haz de electrones en sentido vertical proporcionalmente a su valor. Más adelante vamos a ver un poco cómo funciona. Y están los digitales, que siempre estos aparatos que son más modernos, son más prácticos y más fáciles de utilizar, y podemos en ellos encontrar una infinidad de cosas muy interesantes, aparte de que a lo mejor un osciloscopio analógico nos va a poder proporcionar. Estos aparatos digitales son siempre cada vez más sofisticados, pero también nos permite en ello conocer una gama más amplia de todo el estudio del voltaje, de ondas, de frecuencias, de periodos, todo lo que necesitamos
Muchas veces los osciloscopios digitales nos van a permitir visualizar todo esto de una manera más fácil y entendible. Como lo decíamos, aquí tenemos un osciloscopio analógico. Por aquí entra nuestra señal eléctrica, que aquí pasa por este atenuador o este amplificador de frecuencia y la manda directamente a este cátodo. Por aquí se refleja la onda senoidal de nuestro voltaje. Ahorita más adelante vamos a ver un poco más de cómo funciona, vamos a poner un video, pero pues aquí podemos visualizar un poco cómo es que funcionan los analógicos. Como podemos ver, a lo mejor no son tan sofisticados, pero pues son muy útiles. En su momento fueron muy útiles y creo que bueno, actualmente a lo mejor para trabajos un poco más sencillos también son de mucha utilidad. Y aquí tenemos un poco cómo funciona el osciloscopio analógico. Ahora tenemos nuestro osciloscopio digital y de igual forma tiene una entrada que es igual a un amplificador. Y bueno, pues aquí vemos una serie más de aparatos que pues traducen o nos permiten después visualizar la onda senoidal en una pantalla. Conforme el voltaje que entra por aquí, pues todo esto es transformado aquí, procesado para poder verlo en una pantalla. En la siguiente diapositiva vamos a poder visualizar un video que nos explica de una manera más amplia su funcionamiento o cómo podemos, o sí, sobre todo cómo funciona. Ahora en esta diapositiva veamos un poco más de manera práctica. En este vídeo vamos a ver el funcionan los funcionamiento básico de un En osciloscopio. este caso vamos a tener Tenemos delante un osciloscopio digital y lo que vemos en pantalla es una onda senoidal. Ahora mismo tengo un generador de señal generando una onda y el osciloscopio conectado a este generador. Y lo que vemos es que la pantalla del osciloscopio, en cualquier tipo de osciloscopio, veremos siempre una cuadrícula con un eje vertical y un eje horizontal. Y en los modelos digitales lo veremos en pantalla y en los modelos analógicos lo veremos en las ruedas de regulación. Podemos regular estos dos parámetros principalmente, que serían los voltios por división y los segundos por división. En este caso tenemos 2 voltios por división, que lo que quiere decir es que el eje vertical... Las ruedas que mencionaba son las partes donde se pueden ver hasta cierto punto las ondas senoidales en los osciloscopios analógicos. Continuemos viendo el video. Es el que mide la tensión y cada cuadrado mide 2 voltios, de tal forma que aquí tenemos 2 cuadrados y medio aproximadamente, en el lado negativo tenemos otros 2 cuadrados y medio, por lo tanto la tensión pico a pico sería de 5 cuadrados, 2 y medio más 2 y medio, 5. Si cada cuadrado tiene 2 voltios, la tensión pico a pico será de 10 voltios. Y por otra parte tenemos que cada cuadrado horizontal mide 10 microsegundos. Si la onda completa ocupa los 10 cuadrados, tenemos que 10 cuadrados serán, si cada uno son 10 microsegundos, 10 serán 100 microsegundos. 100 microsegundos, si dividimos 1 entre 100 microsegundos nos dará la frecuencia. La frecuencia es igual a la inversa del periodo, así que si el periodo completo es de 100 microsegundos, la frecuencia será de 10.000 hercios, es decir, 10 kilohercios. Los osciloscopios digitales tienen una función de medida
Y si cambiamos la visualización hasta que se sincronice, veremos que la frecuencia es 10 kHz, lo que hayamos calculado, y la tensión pico pico, si la ajusto, tenemos 9,6 voltios, más o menos los 10 voltios que hemos calculado. Esta es la función básica de un osciloscopio. Luego ya iremos viendo en otros vídeos más detalles hasta que hablemos de todas las funciones y por lo menos todo lo principal que debes conocer para manejar un osciloscopio. Si te gusta el contenido de este vídeo, visita fidestep.com, suscríbete a este canal para recibir más vídeos y estar al día. Y luego en el blog, en fidestep.com, encontrarás otros artículos relacionados con la electrónica, la reparación. Y aquí podemos ver un poco cómo funciona este osciloscopio, qué tanto representan los cuadros, tanto como has dicho en el eje de las Y, el voltaje, el eje de las X, el tiempo. Y bueno, él hace más o menos un Te pueden cálculo, gustar. eh, hace un pequeño cálculo contando los cuadritos y ya después acá con esta parte de aquí, ya después le da una medida más exacta sobre los volts que estaban pasando en este osciloscopio. Ahora vamos a ver los precios de algunos osciloscopios. En precios, pues creo que no están nada baratos. Creo que el más barato que vi estaban en 3.500. Aquí tenemos uno. Este se me hace muy interesante. Este tiene un precio de 7.197 pesos al parecer. Y pues al parecer es parecida de que es de buena marca y parece de ser muy funcional. El que más me impresionó es este. Se ve bueno. Aquí tiene para la frecuencia. Aquí tiene, perdón, aquí tiene que son para 500 MHz. El otro solamente era de 25. Entonces yo imagino que también todo eso implica en el precio. Este por ejemplo vale 274.000 pesos. Entonces pues sí están algo caros, pero pues me imagino que su funcionalidad va a ser también muy grande. Aquí tenemos un osciloscopio analógico también. Este es para 20 MHz y pues tiene un precio de aproximado de $362, que vendrían a ser como 7.000 y cacho de dinero en pesos mexicanos. Y pues también, a pesar de que son analógicos, pues también no son nada baratos. Y como dijimos, un poco las aplicaciones que se tienen. Tiene una aplicación en la medicina para los electrocardiógrafos, que son la parte de las medidas del corazón, el electroencefalograma, palabras muy complicadas. Esta parte pues también un poco a la parte del encéfalo del cerebro, medición de la presión arterial y venosa, medición del ritmo respiratorio, actividad eléctrica del tejido nervioso. Todo lo que tenga que ver con actividades eléctricas creo que van a ser muy funcionales estos osciloscopios. En las radiocomunicaciones es un analizador de espectros, es un medidor de modulaciones, es un medidor de frecuencias, obviamente de frecuencias, pruebas de líneas de transmisión. Muy utilizable también en esta área de la radiocomunicación. En los instrumentos de electrónica obviamente no podría faltar. Y aquí tenemos más adelante
Tenemos en la navegación un sistema de radar. Esto sí me sorprendió, esto sí no creí que fuera tan alta, es tan amplia su gama de que se puede ir a aplicar. Sistemas de sonar, señalizadores, sistemas de orientación, sistemas de simulación. Bueno, creo yo que este osciloscopio va a ser funcional en todo aquello que te genera alguna onda, si mal no me equivoco. Entonces, es muy utilizable para todos aquellos en laboratorios donde se necesitan hacer este tipo de mediciones, pues sí es muy necesario. En la física tiene una aplicación para la duración de los eventos cortos, pulsos en nanosegundos o milisegundos de cualquier cosa, caracterización de materiales, monitoreo de eventos nucleares, experimentos de espectroscopía, pues sí, muchas cosas muy interesantes. En la industria, pues obviamente sistemas de medición y prueba, monitoreo y pruebas de control de calidad. En servicios, reparación de equipos electrónicos, afinación electrónica automotriz. Bueno, pues creo que tiene una gama muy amplia de aplicaciones. Este osciloscopio es muy interesante, muy caro también para poder estudiarlo más a fondo, pero muy interesante. Pues muchas gracias por su atención. Que tengan un muy lindo día.